Oiga, muchas gracias que nos acompaña en esta noche del miércoles, ya miércoles 11 de noviembre. Estamos prácticamente a 4 días para que se entregue el segundo informe de gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y sucesivamente un día después el gobernador esté dando un mensaje a los veracruzanos. Voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Invitaremos, obviamente vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy y ya estaremos entrando en materia. Por segunda ocasión en el programa llega la doctora Waltraud Martínez Olvera. Doctora, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? Al contrario, muchísimas gracias. Estamos muy bien atareados con la entrega del segundo informe. Sí, no ha dormido prácticamente nada. Oiga, nos da mucho gusto que esté la doctora y también una gran periodista veracruzana, Elsbeth Lenz, que usted la lee todos los días con su política en rosa, que a veces es medio roja, pero es rosa, ¿no? La nota roja no. No, pero a veces como que te pasas. Pero bueno, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Ramses. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias, Mario. No, gracias. Gracias. Mario Lozano Carbonell, qué gusto saludarte. Querido hermano, bien. Gracias, buenas noches. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Ya vio usted detrás de cámaras todo lo que generó su presencia, ¿no? Pues, me da mucho gusto, Elsbeth. Bienvenida Mario, siempre. querido, gracias, muchas gracias. No saludé a la doctora, pero ya nos habíamos saludado fuera de cámaras, vayan a decir que somos sangrones. No se llevan las que tienen casi tocallas. Bueno, ya conoce usted y lea a Elsbeth, conoce usted perfectamente a Mario Lozano, usted lo escucha todos los días a la 1 de la tarde. Y la doctora Waltraud, que bueno, vaya que sí hay un compromiso, un año atípico por la pandemia, pero pues los resultados no pueden parar, las acciones no pueden parar. Está prácticamente a la vuelta de la esquina a entregar el informe de resultados del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y él estará dando ya un mensaje después. Pues este año atípico, porque no lo teníamos presupuestado, lo de la pandemia, ¿cuáles han sido los resultados y las acciones dentro de la jefatura de la Oficina de Programa de Gobierno que usted perfectamente preside y es la jefa? ¿Qué es lo que se ha mostrado en cuanto a este segundo informe de resultados? Muy bien, bueno, pues afortunadamente, como bien lo dices, en programa de gobierno nos toca el importante encargo de estructurar el informe del señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Programa de gobierno, o bueno, la referencia que yo te puedo dar se puede dividir en justamente el contenido del programa de gobierno y cuáles han sido, digamos, las contribuciones de la oficina, además de integrar el informe, ¿no? En cuanto a lo que es una contribución sustantiva de programa de gobierno, bueno, pues tiene que remontarse a que es la oficina donde se constituyó el plan del Ejecutivo. Cualquier informe, en la estructura que deseemos analizarla, pues nos va a remitir al plan del Ejecutivo porque son los compromisos acordados con la ciudadanía, ¿sí? Entonces, una de las contribuciones principales es que a nuestro plan de gobierno, bueno, al plan de gobierno del ingeniero Cuitláhuac, pues atinadamente se le adicionaron indicadores objetivos para que no vengamos aquí a decir qué creo que se hizo, sino demostrar a la ciudadanía con fuentes externas cómo vamos. Entonces, esa es una de las contribuciones sustantivas que hace en esta administración la Oficina de Programa de Gobierno a mi cargo. Y pues obviamente vamos a ver un informe donde narramos exhaustivamente las acciones ejecutadas, pero además con el indicador de una instancia externa que nos dice cuánto avanzamos, en qué porcentaje logramos el compromiso que se hizo con la ciudadanía. Ahora, pero la bronca es que se genera un programa de gobierno, que se genera con un cronograma, con acciones específicas, un presupuesto que se calcula, otro que se proyecta. Llega 2020, llega la pandemia y entonces se vuelve esto un relajo. ¿Qué pasa? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se conformó este programa de gobierno de tal manera de desarrollo de Veracruz que pudiera permitir la flexibilización de los objetivos? Y cómo en paralelo ha caminado de todas maneras el gobierno, porque vemos mucho entregas de obras aquí y allá, remodelaciones de escuelas, de hospitales, caminos, puentes. ¿Cómo es que se flexibilizó? ¿Cuáles fueron tal vez los rubros más importantes que pudieran haber cambiado en la consecución de los objetivos? ¿Y cómo es que se pudo caminar en paralelo para no detener el desarrollo de Veracruz? Muy bien. Efectivamente es un año atípico. En una planeación, pues, original, se toman en cuenta las circunstancias comunes, habituales.
Sin embargo, siempre hay que tener el respaldo de lo emergente. El COVID es una situación emergente y por lo tanto se tuvieron que establecer acciones emergentes también. Si bien no se puede decir que seguimos la vida normal, porque evidentemente no la seguimos en todos los niveles, aquí la televisora también tuvo que adaptarse. Lo mismo hizo gobierno, adaptarse sin cambiar el plan. Es decir, nosotros tenemos un compromiso, el ingeniero Cuitláhuac García tiene un compromiso para finalizar su administración con ciertos objetivos a lograr en ciertos porcentajes. ¿Cómo le va a hacer para atender las dos cosas? Bueno, yo puedo comentar que ha sido o fue muy afortunado que desde el inicio se iniciara un programa o una política financiera de austeridad. Eso nos permitió tener, digamos, una pequeña bolsa para atender, exactamente, para atender los compromisos que generó el COVID, sobre todo en el área de salud, porque es lo que había que cubrir prioritariamente. En toda planeación lo prioritario es la salud de las personas, el factor humano, y después de manera encadenada todo lo demás. Entonces, definitivamente el haber empezado con una línea de manejo austero de las finanzas al interior de la administración pública permitió de alguna manera buscar, jalar recursos para atender de manera emergente estas necesidades en el área de salud. Pero además, pues obviamente hubo que adaptarse al ritmo que establecía la pandemia. Si bien hubo, digamos, atención en ciertas oficinas que se alentó, ¿sí?, por la naturaleza de que los trabajadores son personas y también hay que cuidarlos, en los rubros prioritarios para la población, ¿sí?, para el externo, ahí no se descuidó. ¿Sí? ¿Se han ido cumpliendo los objetivos? Se han ido cumpliendo. Tenemos afortunadamente indicadores positivos. Por supuesto, vaya, yo voy a poner bien claro, el tema financiero es un éxito total. ¿Sí? No inició con la pandemia, inició con la administración. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, se disminuyó la deuda, aún con la pandemia, la estructura recaudatoria que se había fortalecido desde antes logró un 10% más de recaudación de lo proyectado para este año. Ese es un logro de la Secretaría de Finanzas muy bueno. Por ejemplo, tenemos la mejor calificación histórica ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta administración. Los 3 semáforos verdes, ¿no? Totalmente. Tenemos la mejor calificación de las calificadoras externas. Tenemos un avance de más de 22 puntos porcentuales en el índice del IMCO, que nos refiere al manejo transparente de nuestras finanzas. Tenemos la confianza de inversionistas extranjeros, que ha aumentado 43% en este año la inversión extranjera directa. Tenemos, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero llegaron en Tuxpan, Coatepec, Coatzacoalcos, Puerto de Veracruz, inversionistas nuevos. Tenemos 4 empresas nuevas en distintos polos de desarrollo. Y bueno, 2020 aún con pandemia, ¿sí? Tenemos un aumento de lo que es el manejo de la economía sustantivo. Obviamente, si nos vamos al primer trimestre, estábamos dentro de los 4 estados a nivel nacional que crecieron en economía. Viene la pandemia y obviamente se acelera el punto económico, baja, pero seguimos por encima del nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estamos manejando también la economía, que hay confianza del inversionista nacional y extranjero en el puerto, que hay confianza en el manejo económico, que el sector privado sabe que este gobierno le va a cumplir. Y eso ha sido, bueno, pues gracias a una política financiera adecuada. El mismo día de hoy acaba de salir una nueva calificación de las mismas calificadoras, nos siguen teniendo en buen semáforo, y todo esto sin endeudamiento, aún con la pandemia. Entonces, eso me parece que es un indicador muy atinado y que nos va a permitir enfrentar 2021, porque obviamente las consecuencias de la pandemia no terminan hoy. Claro. Por ejemplo. Hablando de la pandemia, por ejemplo, definitivamente es una situación para la cual ningún gobierno de ningún lugar del mundo estaba preparado. Yo soy muy de la idea
de que el gobierno tiene que caminar de la mano con el pueblo debe involucrarse. ¿En qué áreas siente usted, doctora, que se rezagó? O sea, lo pregunto en el sentido de que en qué áreas el pueblo se va a tener que involucrar aún más con el gobierno para salir adelante. O sea, en cuanto a educación, me queda claro que van ahí, o sea, pese a la pandemia, se ha ido resanando las escuelas, ha habido la oportunidad incluso también en construcción, se ha ido inaugurando obras, pero ¿en qué materias, en qué áreas habrá que redoblar esfuerzos, siente usted, para el 2021? Buen punto. Vaya, este gobierno se impuso la tarea de ser un gobierno itinerante. Sí, esta administración, el ingeniero Cuitláhuac García siempre ha sido muy insistente en que ninguno de sus funcionarios se quede en el escritorio, sino que brinde los servicios a nuestras poblaciones más alejadas, y por ahí vimos hasta primer trimestre de este año y el año anterior, pues todo lo que fueron las caravanas donde se llevaban servicios, por ejemplo, de registro civil, entre otros. Esos aspectos, pues obviamente por pandemia se rezagaron porque eran importantes. Bueno, ustedes han oído el punto que mencionas tiene que ver con el rubro de bienestar social, ¿no? La atención de la gente y con ello la participación de la gente, ¿sí? Yo te ofrezco, pero además recabo tus necesidades para poder programar atenderlas. Entonces, este contacto directo pues se ha letargado definitivamente, y bueno, ha detenido pues justamente la atención en ciertos rubros. Sin embargo, te puedo decir, ¿por qué para esta administración era importante ese contacto inmediato? Precisamente porque venimos de una ciudadanía poco participativa, muy poco participativa, porque lamentablemente se había generado mucha desconfianza. ¿Para qué denuncio si no me van a hacer caso? ¿Sí? Teníamos un 98%, me parece, de cifra negra, por ejemplo, en la denuncia, ¿no?, de delitos. ¿Qué es eso? Pues 98% de delitos que nadie ve. De impunidad. Porque De nadie impunidad, denuncia. claro. Exactamente. Entonces, eso detiene también la eficiencia de las instituciones, ¿no? Pero es un círculo lamentable, negativo, que había que romper. Entonces, justamente esta era la necesidad de llegar a las zonas. ¿Por qué otra cosa más? Porque aunque no se vea, ni se diga y no parezca importante, esta administración dijo desde un inicio, nuestro concepto, nuestro enfoque es de derechos humanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que brindar la atención prioritariamente a quienes menos tienen. Y algo que no ve nadie es que, por ejemplo, teníamos una gran cantidad de niños y población sin identidad, ¿sí? Sí, claro, es un derecho humano. El primero, porque entonces te cierras las puertas a todo lo demás. Pero también mucha gente de población de adultos mayores, ¿no? Sí, por supuesto. Hay ejemplos de personas de 70, 80 años que nunca habían tenido su acta de nacimiento y entonces no tenían acceso a nada. A los No programas tenían sociales. Claro. En un niño es grave, ¿no? Claro. Es grave porque le niegas todo lo demás. Entonces, eso lo hemos disminuido mucho y ha generado, esta atención directa ha generado un poquito más de confianza en la población y se puede ver en distintos indicadores. Uno es que nos ha disminuido la población de niños que no están registrados, ha disminuido significativamente, de adultos mayores, por supuesto. Nosotros mucho lo cargamos a medir los pequeños porque pues ni la salud ni la educación ni todo lo que sigue si no le das un registro. ¿Qué otra cosa? Bueno, tiene mucho que ver con el enfoque de seguridad ciudadana. Es decir, el enfoque que esta administración tiene es en derechos humanos y eso tiene que ver con el contacto con la gente. ¿Por qué? En abatir precisamente el que no haya la denuncia. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar en eso. Bueno, pero desde ahora, el primer minuto hubo crisis humanitaria, lo dijo el gobernador, exactamente. ¿No? En ese punto, por ejemplo, tengo muchos datos que decir. Seguridad, acaban de presentar, por supuesto, los avances que se ha tenido estos 2 años. El gobernador lo dijo desde el día 1. No te voy a prometer que en 3 meses voy a acabar con la delincuencia. En 2 años te voy a dar resultados y los acaba de presentar. Son resultados sustantivos. No nada más comparado con 2018, sino que ha sido continuo el decremento, ¿sí? No se han visto picos al alza y luego
a la baja nuevamente. Ha sido continuo, eso nos indica que la estrategia va por buen camino. Obviamente ha sido una estrategia que no nada más tiene que ver con el elemento de seguridad, sino también con las instancias de procuración de justicia, con la denuncia ciudadana, pero que además el gobierno o las instancias de seguridad pública reaccionen casi inmediatamente precisamente a esta demanda ciudadana, ¿sí? Y no nada más lo tenemos con cifras cuantitativas en positivo, sino que también los indicadores del INEGI nos han permitido ver que ha crecido la confianza ciudadana en la Policía Estatal e incluso que era el que estaba puntuado hasta abajo en Tránsito del Estado, ¿sí? Entonces, eso nos indica que este cambio de paradigma de atención ciudadana va por buen camino. No solo es combate a la delincuencia de manera, ¿cómo se llama?, con armamento, ¿sí?, sino también el trabajar con la ciudadanía en generar la confianza, en responder rápido. Las mesas para la construcción de la paz que se ven diariamente creo que han sido un acierto. El trabajo coordinado con las diferentes instancias de seguridad pública de manera vertical, pero también con las instancias de procuración de justicia ha sido adecuado. Se están viendo estos resultados en todos los delitos, algunos más, otros menos. Creo que uno muy impactante es el de secuestro, que ha bajado más del 60%. Nos tenía asolados en Coatzacoalcos, bueno, una cosa terrible, y yo no digo que no sucedan, sino que ha bajado sustancialmente, tanto cualitativa como cuantitativamente. Entonces, ese también es un ejemplo pues, del contacto, sí, con la ciudadanía, pero que hay rubros que lamentablemente se aletargaron. En cuanto a lo que decía Ramsés, con respecto a la crisis humanitaria, el día de hoy tenemos una Comisión Estatal de Búsqueda que ha logrado aumentar en 38 puntos, ¿sí?, la efectividad en búsqueda de personas. Comparativamente, como se venía teniendo, la localización de personas ha aumentado sustancialmente. Obviamente es mayor en la localización inmediata que en la búsqueda de larga data, que es más lamentable, ¿no?, más difícil, pero es decir, son instituciones que se fortalecieron y que están funcionando. Entonces, como ese, tenemos otros ejemplos, pero creo que ya hablé mucho a lo mejor. Ahora, pero no puede caminarse si no hay planeación. En México somos muy poco dados a la planeación. Sí. Muy poco dados. Y menos a la evaluación. No sabemos dónde estamos, también, a dónde vamos, por dónde vamos a circular y si algo nos mueve, cómo regresar al camino. Es algo que es muy de México. Pero entonces, la planeación de Veracruz no puede ser de 6 años, tiene que ir mucho más allá. Sí. Porque además, si no es cliché, pues estamos insertados en una globalidad, no solo en el país, en el mundo, y ahora con los puertos de Veracruz, con Tuxpan, que vamos a tener otro tipo de desarrollo y de movimientos, Veracruz tiene que ir hacia donde van los mayores desarrollos. Entonces la Agenda 2030 creo que es fundamental, es decir, no solamente que planeamos ahorita y para dentro de un año, sino que estamos poniendo las bases hacia allá. Nos puede decir brevemente, pues para quien no esté muy enterado, qué es la 2030, pero cómo Veracruz se está insertando en esta agenda y qué cimientos se está dejando hacia allá. Así es. Muchas gracias por preguntar de la Agenda 2030. Creo que es un tema muy nuevo para nosotros como veracruzanos. Me ganó, yo le iba a preguntar eso. No creo, tú estás muy distraído. Bueno, sí, a ver, esta administración se puso como meta planear conforme los mayores estándares o los estándares internacionales, ¿no?, que nos marca la ONU, que nos marca la CEPAL. Estos estándares nos dicen que efectivamente en México, ya no digo Veracruz, teníamos que dejar de pensar en lo inmediato, ¿sí? Tenemos que pensar a largo plazo, pero ambas cosas inician en el mismo punto, claro. ¿sí? Los ciudadanos somos mucho de ver algo ya directo y entonces saltamos de una cosa para otra, ¿sí? Y los resultados sustantivos solo se ven a largo plazo. Vamos viendo evidencias, vamos tomando evidencias que nos digan, pásate 2 pasitos para acá, regrésate 2 para acá, pero los resultados sustantivos se ven a largo plazo. Eso se tiene más que comprobado a nivel mundial. ¿Qué hicimos desde el inicio? Bueno, pues programar en ese sentido, de manera que tengamos una ruta que vaya más allá de las administraciones e incluso, lo puedo decir, de los colores de las administraciones, ¿sí?
porque una administración se debe a los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, ese ha sido, creo que, un planteamiento muy honesto de parte de nuestro gobernador, el ver por lo que nosotros, como habitantes de Veracruz, reclamamos, ¿sí? No para mi conveniencia inmediata, sino para lo que queremos construir en Veracruz. El día de hoy Veracruz tiene muchas oportunidades, debo siempre, en toda oportunidad lo dice nuestro gobernador, gracias a la coordinación con la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, podemos ver cómo, bueno, un ejemplo ha sido lo que les indicaba hace un momento en el asunto económico, en la confianza de los inversionistas, ha sido factor clave que tengamos apoyo de la Federación en cuanto a los programas sociales que requiere nuestra población. Anteriormente, Veracruz fue saqueado, esa es la palabra, fue lamentablemente saqueado, y resarcir cuesta trabajo y cuesta un trabajo sostenido durante mucho tiempo. ¿Qué quiere o qué nos plantea la Agenda 2030? Ver en esa proyección a largo plazo e irnos marcando, evaluando, más que planear, porque a veces planeamos, pero nunca evaluamos. Entonces, pues tenemos que hacer evaluaciones muy estrictas para ir precisamente tomando, cumplimiento, ¿no? Así es, tomando elementos objetivos concretos. El día de ayer acaba de ser la reunión del Consejo Nacional de la Agenda 2030, Veracruz, o sea, de todos los estados, el señor gobernador fue el único gobernador que presencialmente la tomó, porque es el compromiso que tiene Es el interés con que tiene, el ¿no? factor social, con el factor económico y con el factor ambiental. Y eso, todo eso implica derechos humanos. Voy a repetir algo que ayer decía Alicia Bárcena de la CEPAL, porque quiero que lo dimensionemos. Es decir, a veces en casa no vemos, ¿sí?, todo lo que está ocurriendo en positivo a nuestro alrededor. Ella felicitaba, y estamos hablando que es representante en América Latina, ¿sí?, y el Caribe, felicitaba ampliamente a México por la política que está implementando en materia social, en materia económica y en materia ambiental. Y decía, de todos los países, ¿sí?, de todos los países de América Latina, yo quisiera que voltearan a ver a México las políticas que están implementando. ¿Por qué? Porque, muy puntual, para el crecimiento necesitamos igualdad. Nadie dice que no necesitemos crecimiento económico, claro que lo necesitamos, pero ojo, antes que eso necesitamos igualdad para el crecimiento. ¿Qué estamos haciendo en esta administración? El desarrollo, el concepto que utiliza tanto el gobernador como el presidente es el desarrollo económico. Si no igualamos las condiciones, está más que comprobado que no vamos a avanzar. Entonces, por eso, en muchos sentidos, ha sido un acierto apegarnos a este enfoque, porque va como anillo al dedo a las necesidades que encontramos en nuestro estado cuando llega el señor gobernador a hacerse cargo, ¿sí? Hay mucho que decir de la agenda, pero creo que ante un reconocimiento de ese tipo, la misma coordinadora de Agenda Nacional ha sido muy puntual en decir, en Veracruz nosotros vemos que hay las mayores posibilidades de alcanzar estos objetivos de desarrollo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una administración comprometida, estamos hablando de una administración que no está construyendo para lo inmediato y para tomarse la foto, está construyendo para que realmente logremos un Veracruz con cimientos fuertes, un Veracruz honesto, un Veracruz con mejores finanzas y con ello el desarrollo. El representante tiene una pausa, pregunta. Claro que sí. Ya que hablamos de igualdad, y vamos a ponerle un poco de cotilleo a esto, porque estamos muy serios hablando de la Agenda 2030 y cosas muy serias. La doctora Olga Sánchez Cordero habló de misoginia hace poco. Tú, como una mujer empoderada, muy preparada, yo creo que eres de las más preparadas de todo el gabinete, y no eres autónoma porque estás dentro del gabinete, no estás en la fiscalía, no estás, ¿hay misoginia? Bueno, a ver. Digo, Ese bueno haciendo así. Somos un gobierno muy parecido al federal, ¿no? Si la doctora Olga Sánchez Cordero, que Sí. es una señorona ya de edad, se atreve a decir sí existe y decirlo, no decir quién, ¿no? Pero
me llama la atención porque, bueno, nosotros en La Veracruz dejamos somos en más suspenso jóvenes. vamos a una pausa, la dejamos en Perfecto. suspenso. Ahorita responde la doctora Waltraud Martínez Olvera si hay misoginia en esta administración. equidad. Ahorita regresamos. Estamos en su programa A 8 columnas con la doctora Waltraud Martínez Olvera. A ver, nos quedamos como en un capítulo de telenovela de que yo soy tu padre, ¿no? Y ya, capítulo de viernes para lunes. ¿Cuál era la pregunta que le hacías a la doctora? A ver. Con base en este tema de la doctora Sánchez Cordero, a su edad y tal, ¿existe misoginia? Y si existe, que bueno, es algo intrínseco en el ser humano, no por nada venimos, se supone que nosotras de la costilla de Adán, ¿no? ¿Qué se está haciendo para ir hacia una mejor Claro. sociedad, una sociedad igualitaria? Porque bueno, sí, en materia de los derechos de las mujeres, pues siento que de pronto como que no vamos tan corriendo, ¿no? Vamos hacia allá, por ejemplo. Qué bueno que tocas el tema. A ver, si no hubiera una realidad que necesitamos mejorar radicalmente en lo que es igualdad de género, no sería uno de nuestros objetivos prioritarios. Claro. La realidad es que hay ahí un factor que existe, ¿sí? De muchos años a la fecha, que tenemos una situación en Veracruz cultural que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero también hay otra realidad. El gobernador desde el primer momento dijo, esta administración camina en igualdad. El día de hoy hay 42% de funcionarias, mujeres de primer nivel. Nunca había habido esa cantidad en la administración. Pero además con un exhorto a otros poderes y a otros organismos autónomos a también invitar a no cerrar las puertas a mujeres capaces que perfectamente pueden demostrar y hacer un trabajo igual o incluso mejor que cualquier compañero varón. Que existe una realidad que erradicar, sin duda, y la declaración de la secretaria Sánchez Cordero pues no hace más que reconocer algo con lo que estamos, contra lo que estamos batallando y que queremos erradicar. Y la diferencia de esta administración es que lo hace evidente, lo reconoce y, por supuesto, trata de, o más bien ha tomado elementos con los cuales dar, digamos, un ejemplo de aquí ya no se va a permitir más. Uno, por supuesto, abriendo espacios equitativos a hombres y mujeres, ¿sí? En el gabinete hay pues compañeras, la verdad es que muy capaces. Aplaudo que en los otros poderes se camine al respecto. Falta mucho por hacer en diferentes ámbitos, pero sí te puedo, bueno, en nuestro Congreso, pues estamos prácticamente está en la paridad, ¿no? Y la presidenta es mujer. Ahora ya es mujer. Ahora ya es mujer. Exactamente. Me y tocará entregarle el informe. Colón. También. Ah, muy bien. Me tocará entregarle el informe y me da muchísimo gusto que llevo esa encomienda, entregar el informe también a otra mujer, ¿sí? Que lo recibe a nombre del legislativo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque sin duda en muchísimos ámbitos de la vida, tanto pública como privada, porque sucede en la empresa privada, los dirigentes son hombres, ¿sí? Típicamente. ¿Hay una razón para esto? No. Solo una carga cultural muy fuerte, ¿sí? Que tenemos que romper. Y que si bien el día de hoy se están estableciendo algunas oportunidades para romper esta lamentable desigualdad entre géneros, también las mujeres, ¿no? que
hemos tenido la oportunidad de algunos cargos, bueno, pues nos enfrentamos a toda esta lamentable carga cultural que venimos arrastrando, ¿sí? ¿Qué es ello? Bueno, pues nuestro lugar se gana con mucha inteligencia, con mucho batallar, ¿sí? A veces, yo lo he notado, a veces hay personas con las que tratas que sin querer o con malos hábitos hacen... No les gusta que recibir órdenes. Sin duda, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, a lo mejor grupos con los que tienes que trabajar que de entrada se sienten incómodos, pero es algo en lo que tenemos que caminar. Pero está usted caminando muy por... nos está toreando a Elsbeth, así, muy elegante, pero en el mismo sentido de Elsbeth. En el gabinete, los hombres están... Pues a usted le toca jalar las orejas, ¿no? Oye, en este plan vas atrás, oye, ¿qué pasó aquí? Oye, camina allá. ¿Usted ha sentido esa resistencia al solo hecho de que usted sea mujer? ¿Ha sentido misoginia usted? Bueno, Y bueno, en todo caso, ¿se ha superado? exacto, creo que eso es lo importante. Como con cualquier grupo que he tratado, con muchos, no nada más del Ejecutivo, sino de los otros poderes, la primera reacción de algunos ha sido... ¿Y tú qué? ¿Por qué? Sí, no, Ajá. porque aparte eres doctora, Sí. encima tienes una preparación mayor que muchos de los diputados, incluso que no es algo malo, es algo que existe, ¿no? Pero sí debe de ser difícil, ¿no? Genera esas reacciones. Lo importante es que el día de hoy hay un respaldo, ¿sí? Hay una línea clara de no se va a permitir la diferencia con ninguna de las secretarias, simplemente no se va a permitir. Y trabajamos tan a la par y son tan capaces que cualquiera de los compañeros. Ya. Esa es la diferencia y la importancia. Que no exista, no puedo decir que no exista. O sea, a ver, si traemos este problema, yo lo llamaría un problema, esta situación en Veracruz, en México y en el mundo, porque si no, no Generacional, sería además, ¿no? generacional, si no, no sería uno de los objetivos Claro. prioritarios a nivel mundial de los objetivos de desarrollo sostenible, el 5, por cierto, de la Agenda 2030. Si no existiera, bueno, pues qué ideal. Existe, lo hay, lo hemos repetido muchas veces, a veces sin darnos cuenta, las mismas mujeres, sin darse cuenta, se hacen a un lado, simplemente porque son mujeres. Yo he escuchado mujeres decir, no, lo mejor es que los directores y los que dirijan sean hombres. No, bueno. Exacto. Entonces eso existe. Pero O sea, Yanet Saucedo no se deja, está bien en la no. oficina, ¿no? Es Janet brava, Saucedo muy es una brava. colaboradora excelente conmigo. Oiga, ¿y qué con el Observatorio Veracruzano? Ay, muchas gracias también por preguntar por eso. Al principio decía, hay dos cosas de las que podemos decir, simplemente cómo integramos, simplemente no. Una de nuestras tareas es la integración del informe del Ejecutivo y además del informe ejecutivo, ¿en qué contribuye el programa de gobierno? Bueno, nosotros desde el inicio, cuando me dan esta tarea, bueno, pues te sientas a ver qué tanto puede aportar la oficina en la que te encargan. Cuando yo llego, pues es una oficina que supuestamente hacía el plan de desarrollo, pero en realidad se pagaba de manera externa, las sumas eran muy fuertes y supuestamente elaboraba el informe y sí, medio lo maquillaba, pero la mayor parte era pago externos para terminar de maquetarlo. Ahora lo hacemos dentro, pero además llevamos los indicadores del plan de desarrollo. Y caminando con este enfoque de evaluación internacional de la Agenda 2030, pues nos damos a la tarea de desarrollar una herramienta de acceso público en la que podamos ver todos y todas cómo va avanzando los objetivos del Plan Veracruzano, es decir, los compromisos del Ejecutivo, pero además alineados a la Agenda 2030. Entonces, el Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas es esto, es una base de datos muy sencilla, muy amigable, muy fácil de, le pico aquí y ¿cómo vamos en ese objetivo? Y entonces me aparece gráficamente y en porcentajes y con los datos Se puede medir el claro, desarrollo, para eso se pueden corregirlo. Por eso es Observatorio de Políticas Públicas. Y salió premiado eso, ¿no? Eso es lo que me da muchísimo gusto. Gracias. Miren, hay dos cosas. Una,
se hace el desarrollo intelectual por parte de la Oficina de Programa de Gobierno, pero crear la herramienta tecnológica es costosa, ¿sí? Entonces, bueno, pues estamos en una política de austeridad, no vamos a hacer esos gastos. Bueno, pues necesitábamos desarrolladores tecnológicos. Entonces nos vamos con nuestros compañeros de Cefiplan, la Dirección de Tecnologías, hacemos un acuerdo, empezamos a desarrollarlo en conjunto. Efectivamente, salió premiado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información en cuanto a política de transparencia. Nos da mucho gusto porque realmente respalda no nada más el INAI, sino la misma OCDE, el Programa de las Naciones Unidas y la Secretaría de la Función Pública son quienes dan este reconocimiento al gobierno del Estado en cuanto a avance en transparencia, bueno, es primer lugar, rendición de cuentas. Hecho, fuimos decirlo, primer lugar. Usted quiere ser muy modesta, pero fue primer lugar. Fuimos hay que primer lugar decirlo, y ¿no? me da mucho gusto por todo, porque estamos cumpliendo con esta bandera que traemos de transparencia, honestidad, de cumplimiento de políticas, pero además porque fue un desarrollo austero. El año pasado, el director del Instituto Nacional de Acceso a la Información decía que que la política de austeridad iba a limitar la transparencia, sobre todo en el ámbito tecnológico. Y bueno, nosotros estamos comprobando que con contención del gasto, porque fueron alrededor de 8 millones, ¿no? Los contenidos, gracias a desarrollar al interior con el recurso humano. Obviamente nos llevamos dolores de estómago, de cabeza, muchas desveladas, pero bueno, ahí está el resultado. Y ahora lo que tenemos que hacer es impulsar la consulta, como decía Elsbeth hace rato, la consulta de las personas, claro, para que puedan participar. Que sepa que está ahí la herramienta y que se puede consultar. Sí, y además es un acceso de intercambio, ¿no? Tú la consultas, algo no te gusta, tú me mandas la información y yo te respondo, ¿no? Y yo creo que pues hay que invitar muchísimo a la gente a participar. Claro, claro, que finalmente pues el pueblo es el que tiene que hacer la mayor parte del trabajo, porque no podemos depositar nuestra confianza en 3, 4 personas. O sea, hace falta muchísima que el pueblo se involucre con sus gobernantes, ¿no? Sí. Eso es algo en lo que estos gobiernos que son ahora, que han cambiado, tienen que trabajar mucho, ¿no? En escuchar lo que el pueblo quiere y en trabajar de la mano del pueblo. Y que la gente cuando consulte te puede decir, oye, no, ¿eh? Claro. Eso que dice ahí que se pero hizo, ¿de dónde aquí, lo sacas? ¿No? Aquí no está, ¿no? Porque la honestidad va de la mano de la transparencia. No puede haber... También no puede esa haber parte de Contraloría Social que es tan importante, ¿no? Sí. No dejar hacer al gobernante, sino involucrarme en ese involucrar, sentido. Y aparte no puedes criticar si tú no propones. Y si no sabes. Si no sabes, si no estás informado. Tienes que estar informado para poder proponer. El día de ayer yo leí una nota en donde cuestionaban algunos logros. Y bueno, yo invito a leer a quien lo haya escrito. ¿Fue en Política en Rosa? No. No. Decían que no se había logrado nada en cosas importantes como el analfabetismo y el rezago educativo. Claro que sí. No, bueno, en educación estamos muy bien. Claro que sí. En educación la verdad es que vamos muy bien. Bueno, no defiendo porque yo trabajé ahí, pero vamos muy bien con el maestro Señas. Escribió también que no hay nada que informar. No, por supuesto Aquí que no. informó ahorita brevemente cualquier cantidad de cosas. Y faltan más, ¿no? Algo que, bueno, primero reconocer que o decir, enfatizar que este reconocimiento del INAI es al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, ¿sí? Eso es algo importante y espero que en unos días vaya directamente el gobernador a recibir el premio. Creo que es importante para nosotros como veracruzanos. Todavía no se lo dan, ya lo ganaron, pero todavía se lo avisaron ¿En dónde y van lo a hacer dan? una ceremonia. ¿En la ceremonia dónde sería? Me imagino que en la Ciudad de México. Pues el INAI es el que organiza. A mí, yo estoy que puede felicitar. Claro, porque es tu segundo año de trabajo y vienes de la academia. Es un reconocimiento muy importante y es un gran logro para tu oficina. Porque, bueno, yo lo he platicado con mucha gente de la 4T, de la Cuarta Transformación, que dicen, nosotros no sabíamos. O sea, a mí sí me ha tocado encontrarme gente que dice, pues yo no sabía, pero yo me puse a estudiar, ¿no? O sea, porque nadie sabe gobernar, nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, es un logro muy importante, muchas felicidades, la verdad. Y ahorita que habla usted de logros y con esto de que ya no hay fideicomisos, ¿qué va a pasar con ese proyecto con el CONACYT? ¿Cómo lo van a hacer? Muy bien. Bueno, ese es creo que otro de los aportes que está dando la oficina. Digo, nuestra oficina es detrás de cámaras, ¿sí? Marcamos una línea,
vamos observando si hay avances o desviaciones y vamos metiendo, ¿no?, al resto, hey, cuidado aquí, pasa esto, mira, se nos movió para acá tal cálculo, hay que revisarlo. Entonces, otra de las cosas que quisimos hacer es, bueno, ir más allá, ¿no?, aportar más. Uno es en este asunto del Observatorio de Políticas Públicas. Creo que se quedará ahí. Aparte es importante porque anteriormente se compraban, entonces cada año había que estar haciendo pagos muy excesivos. Ahora no va a ser así. Y bueno, junto con las políticas del gobierno federal ha cambiado, digamos, la visión de la investigación, de los aportes del CONACYT. Ha sido, bueno, un asunto que ha generado mucha polémica. Pero bueno, yo estoy en la investigación desde antes de este encargo, ¿no? Y hay algo que es cierto, o sea, ante las necesidades y más de post-COVID que tenemos, la investigación, el trabajo de investigación, pues sí hay que aterrizarlo en el territorio, ¿no? Nosotros este año, o la oficina, se dio a la tarea de competir por recursos CONACYT para investigación en territorio. Nosotros, alineados a nuestra política de derechos humanos, lo que queremos es ir hacia aspectos en los que podamos lograr inclusión de población, pues de población que tiene muchas necesidades. Por ejemplo, nuestra población con discapacidad, ¿no? Específicamente nuestra población sorda tiene muchas limitantes y es no visualizada, ¿sí? Entonces, en materia de atención a la población con discapacidad todavía tenemos mucho por hacer, se reconoce, pero se está trabajando en ello. Ganamos, ¿sí?, esta convocatoria, entonces vamos a coachear, o bueno, vamos a dirigir un proyecto de inclusión para personas sordas a lo largo del territorio. Y bueno, no es cualquier cosa, está reconocido por el CONACYT, esperamos avanzar en ello. Son proyectos obviamente que te llevan tiempo, pero que queremos dejar establecido en corto plazo o en inmediato, realmente unificar aspectos en los que desde hace 10 años el gobierno estatal tenía que haber cumplido por ley, ¿no? Que este gobierno está resarciendo, que es la identificación plena. No lo hacían. La identificación plena bien caracterizada de nuestra población con discapacidad, con cada uno de sus diferentes tipos, que es muy extenso. Una base de datos, sí, bueno, Elsbeth debe conocer perfectamente lo que hace, por ejemplo, la base de datos del IBM, ¿no?, en cuanto a una base de datos similar que utilicen las diferentes instancias de atención a población desde el día 1, que se identifica desde el nacimiento, y a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque si no sabes quiénes son, no sabes cómo los vas a atender. Claro. Simplemente no existen. No sabes el universo, las edades, las regiones, el tipo de padecimiento por región, y en la región quién los puede atender, claro. si hay el recurso de infraestructura o el humano o el médico. Pues es... Y la única manera de ver más allá de lo evidente es a través de la academia y la investigación, no hay de otra. No podemos ser brujos y dar palos por todas partes. Justamente es una construcción que no es inmediata, o sea, por eso yo hablo mucho, es a largo plazo, pero fíjate, era de hace 10 años. Entonces, vamos a empezar y bueno, con la esperanza de que sea un aporte en lo sucesivo. Yo sé que hay algo que a la administración, a la jefatura, al gobierno, le ocupa y le preocupa. Lo que estamos padeciendo nuevamente con los desastres naturales, las inundaciones en nuestro hermano estado de Tabasco, que en el 2007 ya la habían padecido. Sí. Y parece mentira que 13 años después siguen con ese tipo de problemas. Y no está exento las Chuapas, y no está exento Agua Dulce, ni toda la zona sur. Yo sé que el flagelo constante fue la corrupción. Yo creo que hay que combatir esto para que haya planes sociales importantes y de infraestructura, dragado, para que eso no ocurra otra vez, ¿no? Sí, sin duda. Todo tiene que ver con la prevención, y ese es otro de los cambios que han dado esta administración federal y estatal, ¿no? Apostarle mucho a la prevención, más que a resarcir lo que ya haya sido dañado. Es lamentable lo ocurrido en esta ocasión nuevamente, ¿verdad? Sobre todo para Tabasco. Pues sí, no nos escapamos de la realidad, y hace rato mencionabas la palabra fideicomisos. En el Estado se estableció
después de muchísimos años de no hacerlo, el fideicomiso para la atención a desastres, ¿no? Con un monto importante, de hecho se estableció este año, hablamos de finanzas sanas, eso lo permite también. Y bueno, también paralelamente vemos que en la línea federal se cierra el paso a ciertos fideicomisos. Sin embargo, en nuestro estado realmente era necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes un colchón, para eso era, igual el Fonden a nivel federal, pero lo mismo lo dijo el mismo secretario de Hacienda a nivel federal. El Fonden nadie lo va a extrañar porque lo único que tiene es deudas, no colchón, ¿no? Entonces necesitamos buscar el mecanismo que pueda proveer esto, lo que hicimos esta vez o lo que se hizo esta vez, y yo quiero reconocer mucho el compromiso de la secretaria Guadalupe Osorno, de verdad es una persona muy capaz. El día de hoy contamos con una Secretaría de Protección Civil, pues yo diría que de la mejor a nivel nacional, porque en este poquito rato ya hay un fondo para la atención de desastres. Ya se capacitó a un gran porcentaje de autoridades municipales que no tenían conocimiento absoluto de qué planes hacer para las emergencias. Se logró el equipamiento que no se contaba justamente para atención de desastres. Y bueno, sin duda hay que caminar todavía, ¿sí? Para lo que es infraestructura y evitar en la medida de lo posible estas tragedias, ¿no? Todo lo evitable se tiene que evitar, es caminando, pero sí quiero enfatizar que el logro obtenido hasta hoy en ese factor que lamentablemente era solo para jalar recursos es muy importante. Oiga, háblenos de la medalla Veracruz antes de que se nos acabe el tiempo. Bueno, primero, gracias, estoy muy contenta platicando. Hay muchas cosas que quisiera platicar, pero... Que sé que no en todos lados está, por eso se lo agradecemos muchísimo. Medalla Veracruz, bueno. El día de mañana va a estar teniéndose la segunda sesión del Comité Estatal. ¿Qué es la Medalla Veracruz? Bueno, por ley, la ley le permite al Ejecutivo otorgar reconocimientos a los ciudadanos y ciudadanas en varios rubros. Este año el Ejecutivo consideró muy importante convocar al establecimiento de este comité para reconocer al personal médico que ha estado atendiendo el asunto del COVID. Entonces, este año se eligió la categoría Mérito Ciudadano enfocada directamente al sector salud. A médicos, médicas y todo el personal que tiene que ver con el área de salud y que han intervenido. Esto justamente para hacer un reconocimiento estatal a nivel federal. Ya vimos que se han otorgado ciertos reconocimientos en todos los sistemas de salud que dependen de la federación, pero bueno, nosotros también tenemos personal a nivel estatal. Se convocó al comité, a una servidora se le encargó ser la secretaria técnica del subcomité de la selección. Ha sido dificilísimo, fueron, me parece que más de 2,400 propuestas, y de ahí había que elegir. El día de mañana que sesionamos, el día de mañana que seleccionamos le vamos a hacer la propuesta al comité, y si ellos están de acuerdo, inicialmente iban a ser solo 40, pero medallas, reconocimientos. A los doctores, ¿no? Todo el personal médico. Es que no nada más son médicos. Son camilleros. Ay, de todo. Pero además, poco se habla de afanadoras, Es cierto. de cocineras. De los choferes de las ambulancias que trasladan a los enfermos que salen así como... Todo este personal que sin ellos de todas maneras esa estructura sería imposible. No funciona, ¿no? Perdón. No, adelante. Les va a Justamente les vamos a proponer que podamos aumentar un poquito más, yo creo que nos van a decir que sí, para que haya, se logró, ¿no? Se logró que dentro del comité hay varias instancias interesadas en apoyar, entonces dar un poquito más de medallas, que no sean solo 40. Tiene muy... Quiero decirles que como ciudadanos, nuevamente repito, ¿no? A veces pensamos nuestro imaginario nos hace pensar que quizá no tenemos buenos médicos, no tenemos aspectos que quisiéramos de manera inmediata tener o recibir. La verdad, en esta búsqueda que hicimos, me parece un reconocimiento al sistema de salud estatal el hecho de que hay una gran cantidad de personal médico que va a ser reconocido por la federación.
Y bueno, ya teníamos seleccionados, por ejemplo, algunos finalistas y de repente nos llega esta notificación de que la federación iba a premiar a varios de los que ya habíamos seleccionado. Y yo creo que eso ratifica el hecho de que tenemos muy buenos profesionistas que han hecho un trabajo de verdad increíble. Oye, que el criterio no está equivocado. Que el criterio no esté equivocado. Nos dio mucho gusto y nos va a dar mucho gusto notificarles personalmente a quienes se merecen. Claro. Se lo merecen muchísimos. Claro. O sea, Yo diría a todos, pero pues no se puede premiar. pero no se puede a todos, pero sin duda hay que dar las gracias. Eso es otro de los indicadores que podemos mencionar. A ver, es elemental en un sistema de salud cuidar la muerte materna, la muerte infantil, por ejemplo, las enfermedades no transmitibles, las enfermedades difíciles como el VIH, ¿no? Y el embarazo adolescente. Bueno, tuvimos COVID, pero paralelamente tuvimos que atender al... Claro. Esto no se nos podía caer y no se nos cayó, ¿sí? Entonces, eso es bueno. Yo no digo que estemos en condiciones perfectas, hay mucho que hacer. Bueno, si hemos vivido en Veracruz durante años, creo que sabemos que había mucho que caminar. Somos aguantadores. Somos aguantadores. Somos aguantadores, Pero cómo no. las cosas, aún enfrentando COVID, estos indicadores prioritarios nos cayeron y obviamente hay una tarea muy importante para el sector salud ahorita, bajar el porcentaje de enfermedades no transmisibles, tales como la diabetes, que tiene que La obesidad, trabajarse en ello también, absolutamente. Muchachos, Nos queda un minuto. Elsbeth, ¿quieres aterrizar algo? Sí, cuéntenos, doctora, ¿cómo va a ser ese informe? Porque, bueno, en Veracruz estamos acostumbrados a la seña, al significado, el mensaje político y todo eso. ¿A poco nos van a dejar con hambre a los periodistas? Pues ya será para la próxima, porque se nos terminó el tiempo, doctora. Muchísimas gracias. Pero a ver, es virtual. ¿Virtual? Es virtual. El informe Es virtual. es virtual. Usted A va ver. con el secretario de Gobierno y lo entrega el domingo. Entrego el domingo, decían hace rato sobre género. Bueno, pues yo tengo la encomienda por segundo De entregar. año de entregar el informe Muy del bien. Y el lunes será gobernador. el mensaje del señor gobernador. El lunes es el mensaje, El no se lo lunes. pierdan. De Redes hecho, sociales. este informe también también. escrito es distinto, Muy es bien. esquemático para que lo Perfecto. consulte la ciudadanía. Doctora, ¿regresamos? ¿Regresa en otro momento? Por favor, Gracias. por ¿Regresas, favor, con Elsbeth? mucho gusto. Regresaré, pero Muchas no gracias. contigo. Ay, sí, Muchas no. Gracias. Gracias, Mario. Bienvenida siempre. Que tenga usted un gran miércoles. Gracias, buenas noches.